Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta el sábado íbamos viendo el Evangelio de Mateo, y a partir de hoy y lo que nos queda de año litúrgico en los días feriales, veremos la parte de lo que es la vida pública de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Por eso volvemos otra vez casi al principio. Jesús ya había predicado algo en Cafarnaúm, había hecho milagros y se presenta en Nazaret. Y en Nazaret se presenta como maestro, como rabino. Y en esta presentación pues hace lo que hacían los rabinos. Lee una parte de la Escritura, en este caso lee a Isaías, las profecías sobre el Mesías, y se sienta. Recordemos que la enseñanza se hacía sentado. Jesús, es muy curioso, muchas veces lo imaginamos de pie hablando, no, se sienta siempre, incluso en la barca, allí a predicar. La forma de la predicación era sentado, y era el sentido que hoy nos cuesta entender, pero es el sentido de la cátedra. El que es la cátedra, o sea, la silla, o sea, el sentarse para predicar, lo hacían los que sentaban cátedra, o sea, los que hablaban con autoridad. Y así Jesús predica sentado, igual que los obispos predican sentados, y los curas, aunque tenemos menos autoridad que los obispos, porque dependemos del obispo, el obispo es el que, como sucesor de los apóstoles, predica sentado, y los curas predicamos de pie. Esa es la diferencia, porque nuestra autoridad está bajo la autoridad del obispo, bajo la autoridad de los apóstoles, y en el fondo bajo la autoridad de Cristo, que es el que sienta cátedra, el que se sienta, el que tiene la palabra de Dios y el que es la palabra de Dios, Cristo mismo. Y empieza la predicación. Hoy se cumplen estas palabras que acabáis de oír. Por primera vez, y después ya no querrá hacerlo más, dice que Él es el Mesías, y lo dice ante su pueblo. El pueblo, por una parte, va diciendo, se queda extrañado, pero en sentido de aprobación.
Pero enseguida empiezan a pensar, pero este no es el hijo de José, a este no lo conocemos, ¿cómo va a ser el Mesías? No puede ser el Mesías. Y entonces vienen estas palabras duras de Jesús, cuando empezará diciendo, seguramente, sin duda diréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, donde Cafarnaúm había curado y sacado demonios y todo el pueblo estaba entusiasmado. Habían oído hablar de eso, Nazaret está relativamente cerca de Cafarnaúm, así que pensaban, bueno, aquí que nos muestre. Pero es esa mentalidad de exigir a Dios milagros, cuando lo importante es su palabra, su enseñanza. Y por eso Jesús, ante la falta de fe, no hace milagros, y eso nos va también para nosotros. Muchas veces, si hoy faltan milagros, que los hay y muchos, pero si faltan es por falta de fe o porque lo que queremos son milagros y no queremos a Él, queremos solo esa certeza de la acción de Dios milagrosa, cuando lo que Dios quiere es convencernos por su palabra, y su palabra es Cristo. Y así les pone estos dos ejemplos: la viuda de Sarepta en tiempos de Elías, Naamán el sirio en tiempos de Eliseo, dos personajes no judíos, pero son los que se llevan los milagros, son los que se llevan la fe. Y a nosotros nos vendría a decir lo mismo, esto es como una prefiguración nuestra. Nosotros no somos judíos, no somos ese pueblo judío. Aquí es de alguna forma ya empezar esa predicación sobre lo que será la Iglesia, esa Iglesia que es todo el pueblo de Dios, todo el mundo llamado a seguir a Cristo. Y la Iglesia son los que siguen a Cristo, no los que creen en Dios, como algunos muchas veces piensan. Ser cristiano es creer en Dios, no. Ser cristiano es seguir a Cristo, creer en Cristo y creer a Cristo. Y eso quiere decir cumplir su palabra. Pero ante esto, ante que no hace milagros allí, sino que lo que hace es, de alguna forma, reñirles porque no lo aceptan como Mesías, dice que se ponen furiosos, se levantan, lo echan fuera del pueblo, lo quieren matar, pero Él se abre camino. Los tiempos de Dios son los que Dios quiere, no los que los hombres quieren. Por muchas veces que lo intenten matar, Jesús morirá como ha de morir, dando la vida en la cruz por cada uno de nosotros, por los judíos de su tiempo, por los hombres de todas las épocas, de todos los tiempos, de todas las naciones, siendo Él el único Señor, el único Salvador.